tardes, apreciados profesores. Mi nombre es Doris Adriana Ramírez y como muchos de los profesores que han compartido con ustedes este escenario de formación, yo también hago parte del grupo Didáctica y Nuevas Tecnologías. Antes de comenzar, quiero referirme un poco al propósito de esta estrategia de formación y renovarles nuestra invitación. Cuando concebimos la estrategia del foro virtual para los maestros de Colombia, los profesores Octavio Henao, Fernando Zapata y por supuesto yo, acariciamos un sueño que muy seguramente no va a ser posible y no va a hacerse realidad sin la participación de todos y cada uno de ustedes. Por eso, esta es mi invitación. Desde el comienzo del foro, ustedes han escuchado en las voces de algunos expertos nacionales e internacionales algunas reflexiones, ideas o propuestas para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Han podido debatir, preguntar, en algunos casos han dado sus ideas, sus comentarios. También han compartido con algunos profesores del grupo estrategias concretas para el uso de la tecnología en las diferentes áreas curriculares. Y en compañía de Alfa han identificado el potencial que tienen las redes sociales para los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela. Esta ha sido una etapa del foro, pero ahora queremos que inicie una etapa donde ustedes, los maestros de Colombia, sean los protagonistas. Quiero invitarlos a que cada una de estas charlas, conferencias, talleres, los motive también a presentar su experiencia, así como los profesores de este grupo lo hemos hecho y algunos invitados internacionales, ustedes también pueden hacerlo. Basta con organizar su experiencia, por sencilla que sea, o alguna actividad que hayan iniciado en la escuela y que no esté todavía muy consolidada, pero que pueda ser un modelo para mostrar a otros profesores, para que realmente esas propuestas las podamos enriquecer y podamos lograr ese sueño de una comunidad de maestros que enseña y aprende utilizando las tecnologías. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Esta conversación o lo que quiero compartirles hoy hace parte de mi experiencia profesional, pero también de un ejercicio juicioso de reflexión que se ha materializado en los proyectos de investigación. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque voy a hablarles desde el contexto del aula, desde la cotidianidad del aula. Yo también fui maestra. Casi 10 años estuve en las aulas de preescolar, primaria e incluso con niños y jóvenes en situación de discapacidad, tratando de construir con ellos procesos de aprendizaje significativos para su vida, para su contexto cotidiano. Hoy asumo todos estos procesos desde la formación de docentes, desde la investigación y por supuesto espero que todo este ejercicio que hemos construido, que no es un ejercicio en solitario sino en grupo, pueda llevarse a la escuela para que la escuela realmente se transforme y se cualifique cada día. Entonces voy a empezar compartiendo con ustedes el título de esta conversación. La escuela diversa, una oportunidad para construir propuestas didácticas incluyentes en el contexto de un mundo digital. Eso puede sonar un poco amplio y se preguntarán qué quiere decir eso de propuestas didácticas incluyentes. Además, ¿qué es eso de la escuela diversa? Todos nosotros hemos asistido a la escuela y tenemos una idea de qué es estar en un aula de clase, cómo es su disposición física, qué encontramos en el aula, qué relaciones se dan allí. Yo quiero empezar proponiéndoles que observemos una imagen que muy seguramente para cada uno de ustedes tiene una representación. Con esta ilustración quiero representar el contexto de una escuela cotidiana, de una escuela tradicional, donde todos los estudiantes son iguales, o sea, no los diferencia nada. Hay un orden estricto,
hay una profesora que está al frente de esos estudiantes y que posiblemente esté dando unas ideas para los estudiantes y los estudiantes están simplemente copiando. Ese es el contexto general que siempre cuando hablamos de escuela nos referimos a niños o jóvenes que están escuchando a un maestro y donde hay una particularidad. Desafortunadamente consideramos a todos los estudiantes como seres humanos iguales. Sin embargo, esta ilustración puede remitirnos a otro contexto, a una escuela un poco distinta. ¿Por qué empiezo con estas dos ilustraciones? Porque lo que quiero compartir con ustedes hoy se basa específicamente en mirar la escuela como un contexto donde hay diversidad de seres humanos. En esta ilustración podemos ver niños de condiciones sociales distintas, de condiciones físicas, y seguramente cuando entramos a un aula de clase en la cotidianidad, eso es lo que vemos, niños y jóvenes que no tienen las mismas posibilidades sociales, que tienen contextos familiares diferentes, pero que a su vez biológicamente están constituidos de manera distinta, que piensan y sienten de manera distinta y que seguramente tienen necesidades importantes que la escuela tiene que atender. Entonces, por eso el contexto de esta conversación se basa en esa metáfora de una escuela diversa que lo que pretendemos es que sea incluyente y no excluyente, o sea, que respete los ritmos y estilos de aprendizaje, que tenga en cuenta las necesidades particulares de los estudiantes y que pueda potenciar tres aspectos importantes: el desarrollo social, o sea, cuando me refiero al desarrollo social, pues parto de ese desarrollo individual, el desarrollo comunicativo, o sea, el contexto de la interacción, y particularmente un desarrollo importante que es el desarrollo cognitivo para que esos seres humanos, independientemente de sus condiciones físicas, sociales o intelectuales, puedan tener un espacio en el contexto de la sociedad. ¿Cómo vamos a trabajar en esta conversación? O sea, ¿cómo está organizada? El contenido de esta charla entonces está organizado en 4 aspectos. En la primera parte de este diálogo me voy a ocupar de conceptualizar 2 términos importantes que son el de diversidad y el de inclusión. En una segunda parte vamos a tratar de conversar un poco sobre los roles que juegan o que desempeñan los medios y las tecnologías como herramientas de apoyo. Eso es muy importante, herramientas de apoyo en el contexto de una escuela diversa e incluyente. En la tercera parte voy a tratar de sintetizar muy rápidamente algunas investigaciones que ha realizado el grupo y que básicamente lo que hacen es hacer propuestas didácticas para el desarrollo de habilidades comunicativas apoyadas en el uso de algunas tecnologías, atendiendo a las necesidades y características de los estudiantes. Y por último, me voy a ocupar un poco de proponer o señalar algunos retos de la educación, pero de la educación incluyente, obviamente apoyada en el uso de los medios y las TIC en el contexto de una escuela diversa. Lo que quiero decirles con esto es que las tecnologías de la información y la comunicación pueden verse como una herramienta que ayuda a construir propuestas didácticas incluyentes en esa escuela a la que asisten seres humanos distintos. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer tema. Importante tener en cuenta la claridad de 2 términos, diversidad e inclusión. Antes de pensar en esos términos, quiero hacerles unas preguntas, unos cuestionamientos que cada uno de ustedes obviamente los pensará y tratará de darle respuesta.
O sea, concebimos la escuela como un espacio diverso en el que se enseña y se aprende. Nosotros como maestros somos conscientes de que la escuela nos impone retos que no dependen de una metodología, que no dependen de una propuesta, sino que dependen de esas personas que están ahí, de las necesidades que ellos tienen. Es posible enseñar y aprender en el contexto de la inclusión. Cuando me refiero a la inclusión, pues obviamente estar en una escuela, en un espacio físico, no es estar incluido, simplemente es estar allí. Todos los seres humanos necesitamos incorporarnos al contexto donde compartimos cotidianamente. Entonces, esos estudiantes requieren un proceso de incorporación para que realmente su desarrollo sea óptimo y puedan lograr los aprendizajes que nosotros como maestros o el sistema educativo les propone. Los maestros estamos preparados en este momento para diseñar propuestas didácticas que consulten la diversidad y promuevan el desarrollo cognitivo y comunicativo de nuestros estudiantes, o nosotros simplemente nos referimos a la escuela como un espacio para lograr los estándares y las competencias que el Ministerio de Educación le plantea a los maestros para desarrollar con los estudiantes. Y una pregunta muy importante que sintetiza como cada una de estas anteriores es si es posible aprender y enseñar en el contexto de una propuesta incluyente que atiende a las necesidades e intereses de los estudiantes. ¿De qué tipo de estudiantes? Aquellos con necesidades educativas especiales, o sea, que presentan alguna discapacidad por alguna situación cognitiva, social o sensorial, o a esos niños y jóvenes desplazados que llegan del campo a la ciudad o que están en el campo pero que tienen condiciones difíciles por la situación social, o a los que se han escolarizado de manera tardía, o a los que asisten intermitentemente a la escuela por problemas de salud, por problemas de seguridad, o a los niños y a los jóvenes trabajadores, o a aquellos niños incluso que tienen fracasos repetitivos en su aspecto académico, o a los que se encuentran pues en riesgo de vulnerabilidad o riesgo social, o también a aquellos que poseen capacidades excepcionales. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, los maestros no podemos ser expertos en cada una de estas poblaciones y a eso no es lo que me refiero. Lo que necesitamos es identificar que hay condiciones distintas en la escuela y que esas condiciones distintas a nosotros como maestros nos tienen que hacer pensar en propuestas didácticas diferentes, o sea, que permitan explotar, o digamos ampliar las posibilidades académicas de los estudiantes y minimizar aquellas dificultades que impiden que los estudiantes logren los objetivos que les proponemos. Entonces, por eso nosotros como maestros tenemos que prepararnos para educar en ese contexto de la diversidad. ¿Qué quiere decir entonces diversidad? Voy a partir de una definición que es la del diccionario de la Real Academia de la Lengua, donde diversidad significa variedad, de semejanza o diferencia. Pero la definición que más me gusta a mí es la de abundancia o gran cantidad de varias cosas distintas. El término diversidad entonces nos remite a muchas acepciones, ¿cierto? A la diversidad biológica, a la diversidad funcional, a la diversidad cultural y a la diversidad lingüística. Pero en esencia lo que quiero decirles con esto es que nosotros como maestros tenemos un potencial en la escuela, porque no tenemos seres humanos homogéneos, sino distintos, y esa diferencia permite que nosotros podamos realizar muchas acciones, estrategias, propuestas didácticas que combinen el trabajo individual, el trabajo colaborativo, que promuevan la interacción entre los estudiantes y que de manera significativa cada uno desde sus potencialidades se pueda apropiar de los conocimientos, pueda transferirlos y finalmente pues pueda ir adquiriendo el bagaje de conocimientos que la escuela requiere. El otro concepto
es el de inclusión. También voy a partir de la definición de la Real Academia, donde inclusión significa conexión o amistad, poner algo dentro de una cosa. Pero ese poner algo dentro de una cosa suena un poco escueto. O sea, para mí la inclusión tiene una connotación. La inclusión significa participación. La inclusión significa el uso de mis posibilidades como ser humano. La inclusión significa poder dar mi punto de vista, poder compartir con el otro, poder recibir retroalimentación del otro. También en términos de la inclusión puede ser educativa, social o la inclusión incluso digital, pero básicamente voy a referirme en este contexto a la inclusión educativa, y es aquella, o sea, que la escuela, como una respuesta a la diversidad de población que asiste a ella. Entonces, incluir no es incorporar en un medio físico, incluir es permitir que esas personas, esos niños, esos jóvenes, esos seres humanos interactúen y a través de la interacción conozcan y aprendan. Bueno, entonces, para resumir esta primera parte, ¿qué quiere decir? Que en una escuela diversa, o sea, hay propuestas incluyentes. Lo primero es que la escuela permite o abre sus puertas a la participación de cada una de estas personas que yo mencioné. Obviamente esa participación pues tiene unas condiciones dependiendo del contexto donde se encuentren los estudiantes. Pero también hay un punto importante, y es el de reconocer y aceptar las diferencias. Generalmente nosotros, cuando encontramos niños o jóvenes que tienen dificultades del aprendizaje, reconocemos inmediatamente sus discapacidades o sus limitaciones, pero no las aceptamos. Permanentemente nos estamos quejando de por qué fulanito no aprende de la misma manera que los otros aprenden, ¿sí? Y siempre lo estamos rotulando como esa persona que requiere mayor atención, que es el estudiante problema, el que altera el orden de la clase. Entonces, una escuela que incluye no es aquella que simplemente reconoce, sino que acepta esas dificultades, esas diferencias, y las convierte en potencialidades, buscando estrategias distintas para potenciar los aprendizajes. Otro aspecto es el respeto por los ritmos y los estilos de aprendizaje. Todos los seres humanos aprendemos de diferentes maneras y utilizamos también medios distintos para acceder al conocimiento. Algunos necesitamos más la imagen, otros necesitamos o somos más auditivos, otros necesitamos más el trabajo del movimiento. Entonces, no quiere decir que un profesor, cuando esté planteando una propuesta didáctica, tenga que crear propuestas distintas para los estudiantes. No, o sea, esas propuestas, una propuesta puede tener diversas adaptaciones, pero responder a las necesidades y a los ritmos de estos estudiantes. Y también un aspecto importante es la promoción del aprendizaje individual y colaborativo, que ya hemos hablado un poco de eso. En esencia, entonces, una escuela es diversa e incluyente cuando estimula el desarrollo cognitivo, social y comunicativo de sus estudiantes. Bueno, ahora sí, vamos a mirar a revisar cuál es el rol de las tecnologías en una escuela diversa e incluyente. O sea, ¿para qué nos sirven a nosotros las tecnologías en el contexto de esa escuela de la que estábamos hablando? Hay dos aspectos importantes. Uno, unas premisas para el uso de la tecnología. O sea, todos los maestros debemos pensar para qué utilizamos la tecnología, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? No se trata de utilizar la tecnología simplemente porque es la hora de informática o porque hay muchos equipos en la institución, entonces lo debemos utilizar. No, la tecnología tiene un sentido, y ese sentido también nos permite identificar qué es lo que podemos hacer con la tecnología. Un aspecto importante es que la tecnología puede ayudar a soportar algunos enfoques didácticos distintos, nuevos, novedosos, pero también
puede ayudar a que los estudiantes, o sea, interactúen de manera distinta, o sea, que el entorno del aprendizaje se enriquezca. ¿Cómo? Cuando el maestro ya no es el único que tiene el conocimiento, sino que el conocimiento se presenta apoyado en la imagen, en el audio, en el video, o cuando el conocimiento se presenta a través de una serie de actividades donde los estudiantes tienen que interactuar, tienen que construir y dar respuestas a algunas preguntas. Bueno, otro aspecto importante, de acuerdo pues como a los teóricos, es que una adecuada incorporación y uso de las tecnologías en el ámbito educativo tiene que generar cambios importantes en los procesos y en las prácticas escolares. Ahí es necesario tener en cuenta que lo que buscamos es que la tecnología nos ayude a hacer más énfasis en los conocimientos como procesos y no como resultados, pero también que nosotros tengamos que hacer un proceso en el aula un poco más centrado en cada una de las posibilidades que tienen los estudiantes y no en el producto final, sino en el proceso. Los medios y las tecnologías son herramientas, o sea, solo el hecho de disponerlas en el aula, o sea, no van a cambiar el contexto de esa escuela, o sea, el contexto de la escuela se cambia cuando hay un maestro que conoce su área específica, cuando hay un maestro que es capaz de pensar su clase utilizando alguna herramienta distinta para potenciar una habilidad o para disminuir alguna dificultad en los estudiantes de orden cognitivo o comunicativo. También es importante que nosotros cuando pensamos en incorporar las tecnologías, pensemos en los intereses y las necesidades de los estudiantes. Para ellos, posiblemente una clase, cuando un maestro está enfrente del tablero copiando y dando conceptos, no sea una clase significativa, pero es posible que yo, o sea, para explicar un concepto, utilice un video, utilice una animación y pueda generar con los estudiantes procesos de diálogo, donde yo atienda a las particularidades de cada uno de esos estudiantes. Entonces, para incorporar la tecnología también es preciso evaluar, o sea, cuáles son las necesidades y las potencialidades de los estudiantes. También es importante tener claro que el uso de la tecnología va a permitir el desarrollo de dos habilidades: la habilidad del trabajo autónomo e independiente y la habilidad de trabajar colaborativamente. Esto que permite que el aula tenga otros contextos, otros escenarios, donde el maestro simplemente es un mediador, o sea, que se está potenciando la posibilidad de que un maestro que enseña, que dialoga, que pregunta, que interroga a sus estudiantes y que construye con ellos conocimiento, pero a su vez está potenciando las relaciones sociales entre sus estudiantes. O sea, el uso de la tecnología para muchos es sinónimo de aislamiento, y por el contrario, un maestro que es capaz de utilizar adecuadamente la tecnología en el aula puede promover procesos de interacción social con sus estudiantes. Bueno, ¿cuáles son entonces las condiciones para que incorporemos la tecnología en la escuela? Estas son algunas propuestas. O sea, cuando yo como maestro de un aula de preescolar, de primaria o de secundaria, tengo un grupo de estudiantes de determinada edad cronológica, con un desarrollo social, con un desarrollo cognitivo, o sea, debo pensar en algunas condiciones específicas que van a permitir que esa incorporación de la tecnología sea un poco más eficaz y que realmente incida en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, una cosa importante es el conocimiento de la disciplina o el área que estoy enseñando. O sea, es necesario que un maestro conozca no solamente su disciplina, sino que entienda cómo aprenden los seres humanos, qué es aprender, o sea, qué se necesita para aprender y cuándo podemos decir que un estudiante aprendió un concepto, se apropió de él, cuando lo repite o cuando es capaz de
llevar diferentes acciones contextualizadas en su medio cotidiano y resolver problemas. Entonces el maestro siempre tiene que preguntarse, o sea, por el papel que desempeña la tecnología en esa disciplina o en ese concepto que está enseñando. Otro aspecto importante es, o sea, conocer qué habilidad específica o qué competencia queremos desarrollar con los estudiantes para poder encontrar las herramientas adecuadas. O sea, no todas las herramientas, por más sofisticadas que sean, van a permitir el desarrollo cognitivo. Una herramienta sencilla como un procesador de textos, el uso de PowerPoint, el uso de un audio, puede estimular muchas habilidades. Ahorita vamos a ver cómo las habilidades comunicativas se pueden potencializar con el uso de estas tecnologías. Además, es importante que los maestros tengan en cuenta una condición, y es que deben desarrollar seguridad y confianza en el uso de estas tecnologías a través de la práctica frecuente. O sea, si un maestro utiliza esporádicamente alguna tecnología de manera experimental, posiblemente no podrá evidenciar todo su potencial, pero si ese maestro empieza a pensar cómo resolver un problema del aula con el uso de la tecnología y empieza a utilizarla de manera paulatina y va incorporando dentro de sus estrategias el uso de la tecnología, muy seguramente ganará confianza y podrá encontrar en la tecnología una herramienta para apoyar su enseñanza y no la verá como aquella posibilidad que le merma interés frente a sus estudiantes. Otro aspecto importante es saber utilizar las tecnologías para diseñar materiales didácticos, pero materiales didácticos que le planteen retos a los estudiantes. O sea, no necesitamos materiales repetitivos o estrategias repetitivas que usualmente los estudiantes pueden hacer en un libro cuando contestan una pregunta de selección múltiple o cuando responden a una pregunta de manera literal. O sea, lo que necesitamos es que los estudiantes utilicen la tecnología para resolver problemas o preguntas interesantes y estimulen realmente su capacidad de reflexión. O sea, a lo que me refiero aquí es que la tecnología no la podemos ver como un instrumento simplemente de escritura, sino que la tenemos que ver como una alternativa para promover aprendizajes. Otro aspecto importante es que, y este es el fundamental, el maestro no puede pensar en el uso de la tecnología de manera exclusiva. O sea, el maestro tiene que pensar el uso de la tecnología dentro del contexto de una serie de actividades de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, hay una propuesta importante y es como utilizar las estaciones de trabajo, o sea, donde el estudiante es capaz o puede utilizar cualquier herramienta, o sea, de manera individual o en parejas o en grupos, o como un recurso para toda la clase, cuando el maestro dispone de un computador y un videoproyector, y a partir de una explicación sencilla, de un video, de una animación, de un cuento, de una lectura, puede construir un espacio interesante en su aula de clase. Otro aspecto importante es que el maestro tiene que entender que las herramientas tecnológicas tienen que servirle para presentar los contenidos de manera distinta, para potenciar ahí las posibilidades que tienen los diferentes lenguajes, ¿sí? Como el audio, la imagen, el video, las animaciones, que conjugadas con el texto impreso o alfabético pueden potenciar mayores aprendizajes en los estudiantes. Y un aspecto importante es que el maestro tiene que tener realmente un conocimiento sobre cuál es el potencial de las tecnologías para desarrollar habilidades de comunicación y de expresión. Entonces vamos a referirnos un poco a algunas propuestas concretas para desarrollar
en el aula de clase utilizando algunas tecnologías. Es importante entonces, para sintetizar este punto, que la tecnología o el uso más bien de la tecnología en esa escuela que es diversa y que lo que busca es incluir cada uno de esos estudiantes al contexto escolar, pero incluir de manera significativa, hay diferentes niveles de relación, o sea, un aspecto importante es la relación entre el maestro y el estudiante, o sea, el uso de la tecnología puede potenciar las relaciones entre maestro y estudiante. Cuando un maestro es capaz de liderar una conversación a través de un foro, pues, o de un chat, o cuando es capaz de trabajar con el correo electrónico con sus estudiantes y dinamizar esas relaciones. Pero también hay otros momentos donde el maestro tiene una relación directa con el estudiante y a partir de esa reflexión y ese diálogo también construye conocimientos. Pero también la tecnología sirve para apoyar las relaciones entre los estudiantes, o sea, con el uso de la tecnología yo puedo generar estrategias de trabajo en equipo, puedo permitirle a los estudiantes que expongan sus puntos de vista, puedo permitirles que debatan, que compartan, que pongan a consideración de los otros estudiantes ese conocimiento, esas ideas que tienen. De esa manera también estoy potenciando su relación. Y también, aunque estas dos relaciones no las vamos a trabajar en esta conversación, es la relación entre aula-escuela y escuela-comunidad. O sea, la tecnología también tiene que permear esas relaciones que son del contexto más grande, o sea, el aula y la escuela y la comunidad. Pero básicamente, pues en esta conversación nos hemos referido a las relaciones maestro-estudiante y a las relaciones entre los estudiantes. ¿Qué pasa entonces con la tecnología para que sinteticemos? ¿Cuál es el rol finalmente de las tecnologías en ese contexto de una escuela diversa e incluyente? No podemos perder de vista este contexto. Primero, estimula nuevas formas de interacción y comunicación entre, ya lo dijimos, los estudiantes y entre el maestro y los estudiantes. Dos, un aspecto muy importante es que potencian el rol mediador del maestro. El maestro se puede dedicar a aspectos más importantes como son las explicaciones, la conversación con el estudiante, la formación, y puede utilizar la tecnología para afianzar conceptos, para que los estudiantes puedan hacer uso de esos conceptos en el contexto del ámbito del aula. También un aspecto importante es que apoyan la generación de nuevas estrategias didácticas, las cuales no están centradas tanto en el maestro, sino en el trabajo colaborativo. Potencian nuevas formas de aprender, o sea, ¿por qué? Porque potencian el trabajo individual de los estudiantes, porque permiten utilizar diferentes formatos para acceder al conocimiento y además también pueden contribuir a diferentes formas de evaluación. O sea, la evaluación ya no tiene que ser aquella evaluación memorística donde un estudiante se enfrenta a un lápiz y a un papel, sino que la evaluación también puede ser la construcción de un proyecto, de un texto colaborativo. La evaluación también puede ser la edición de un video donde mostremos qué aprendimos de esos conceptos. La evaluación también puede ser un audio donde los estudiantes den cuenta de ese conocimiento y de las aplicaciones que tiene ese concepto que están trabajando en la escuela. Entonces también ahí la tecnología juega un rol importante en el proceso de evaluación. Una cosa importante para el maestro es que facilita la organización, la síntesis y la apropiación de la información, no solo para el maestro. O sea, una cosa es cómo el maestro sistematiza toda su experiencia, organiza también todos los reportes de sus estudiantes, pero también el estudiante puede generar una serie o se pueden realizar una serie de actividades donde los estudiantes aprendan a organizar su información, a sintetizarla, a almacenarla, a relacionarla con otra información. Finalmente, el rol de las tecnologías
en esta escuela incluyente y diversa también es importante mencionar que apoyan otras formas de conocer y relacionarse con la realidad. Muchas veces los maestros necesitan explicar un fenómeno físico, un fenómeno natural. A veces para los niños es muy difícil entender conceptos de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, y más cuando tienen alguna dificultad de aprendizaje o cuando han estado desescolarizados un buen tiempo, y con la simple explicación del maestro es difícil acceder a ese concepto, pero cuando el niño se enfrenta a otros formatos como el video o un audio, o sea, posiblemente ahí podrá tener unas nociones más claras, y obviamente luego el maestro entrará a enfatizar cuáles son los aspectos fundamentales de ese concepto. Bueno, lo hemos dicho mucho en el transcurso de esta conferencia, es que las tecnologías también pueden ayudar a estimular las habilidades comunicativas. Ahora vamos a ver ejemplos concretos. También soportan, yo no digo que son única y exclusivamente, sino que soportan, ayudan a potenciar el desarrollo cognitivo. O sea, podemos generar como maestros en el aula de clase algunas estrategias que utilicen esa tecnología y que específicamente estén dedicadas a potenciar aspectos de la memoria, la atención, aspectos relacionados con el lenguaje. Bueno, otro aspecto importante es que potencian el desarrollo de las habilidades sociales, ya lo hemos mencionado, y finalmente un aspecto muy significativo es que porque en el proceso de aprendizaje son importantes estas dos cosas, la motivación y la atención. Entonces las tecnologías pueden contribuir de manera exitosa a que los estudiantes permanezcan un poco más de tiempo en las actividades, se motiven y a su vez, o sea, estén atentos durante ese tiempo que permanecen ahí. Bueno, para hacer esto un poco más práctico, quiero mostrarles algunas, o más bien mostrarles, no, sintetizarles algunas de las investigaciones que hemos realizado en el grupo para desarrollar habilidades comunicativas en ese contexto de una escuela que es diversa e incluyente. Partimos de algo, o sea, es difícil que un maestro en el aula con 50 o 55 estudiantes pueda dedicarse de manera exclusiva a un estudiante que tiene alguna discapacidad, o a un estudiante que tiene una dificultad, o a un estudiante que acaba de llegar a la escuela porque ha vivido un proceso de desescolarización o porque estuvo un tiempo por fuera de la escuela. Pero sí es posible que el maestro, o sea, aproveche estas herramientas en el contexto de esos aprendizajes de manera individual y que luego pueda incorporar al estudiante para que continúe el proceso en el ámbito del aula. Entonces vamos a ver algunas de estas estrategias. Bueno, un proyecto que nosotros desarrollamos ya hace varios años es el de desarrollo de habilidades comunicativas en niños con síndrome de Down. Este proyecto básicamente lo que buscaba era diseñar una propuesta didáctica para apoyar el desarrollo o para estimular el desarrollo de habilidades comunicativas en niños con síndrome de Down entre 4 y 12 años. Todos seguramente saben que los niños con síndrome de Down tienen dificultades en su comunicación oral, que les cuesta muchísimo enfrentarse al otro, hablar coherentemente, que también tienen dificultades en su articulación, que el proceso de la lectoescritura es un poco más lento, no quiere decir que no lo adquieran, pero es lento y requiere de otros apoyos para poder lograr una lectura y una escritura funcional. Entonces nosotros también somos conscientes de que a la escuela están llegando esos niños con síndrome de Down o con cualquier otra situación de discapacidad intelectual, y que consigo traen una serie de dificultades en su aspecto comunicativo. Entonces lo que queríamos con este proyecto era mostrarle al maestro, o sea, una estrategia didáctica. Aquí lo importante no es el uso de la tecnología por usarla, sino el uso de una herramienta en el contexto de una propuesta didáctica, donde hay estaciones de trabajo, donde el niño se enfrenta
al proceso de articulación, pero también se enfrenta al proceso de escritura, se enfrenta al proceso de lectura y luego seguramente, o sea, podrá enfrentar otras actividades escolares con mayor solvencia. Este proyecto fue un proyecto largo, o sea, donde hay unos resultados particulares en cuanto al logro de esas actividades, pero me voy a concentrar un poco en mostrarles la experiencia del uso de la herramienta multimedial en el contexto de esa propuesta didáctica. Aveselandia es un entorno multimedial para el desarrollo de las habilidades comunicativas. Cuando ingresamos al entorno, vemos iconos que identifican estas habilidades: la lectura, la escritura, el computador y dos habilidades importantes que son el habla y la escucha. Este entorno tiene unas características importantes. Primero, encontramos categorías gramaticales, entonces encontramos verbos, encontramos adjetivos y también sustantivos. Cada una de estas palabras, o sea, tiene como tres aspectos importantes. Uno, la ilustración. Tenemos la palabra que se puede escuchar, avión, y una frase asociada a esa palabra. Estamos aquí en este momento en la categoría de sustantivos. Cuando sea grande, quiero pilotear un avión. Otro aspecto importante fuera de la ilustración es las animaciones. Ustedes saben que el movimiento, el color, la imagen pueden ser elementos importantes en el desarrollo de un concepto y básicamente en el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, miremos una animación de este verbo. El estudiante entonces puede observar la acción, a su vez puede escuchar la palabra, acariciar, puede escuchar la frase, pero adicionalmente el estudiante puede hacer una retroalimentación en términos de su articulación. ¿Qué quiere decir esto? Que puede grabar una palabra o una frase y escucharse. Voy a hacer un ensayo. Manuela acostumbra a acariciar su peluche mientras se duerme. Vamos a escuchar. Manuela acostumbra a acariciar su peluche mientras se duerme. Otra de las opciones para el desarrollo de las habilidades, en este caso de la lectura, es que el estudiante tiene un texto, dispone de un texto. Ese texto tiene una característica y es que tiene algunas palabras resaltadas, en su mayoría son categorías gramaticales correspondientes a sustantivos, y los puede intercambiar por imágenes. Ustedes saben que la asociación imagen-palabra es fundamental en ese proceso de lectura y escritura. El estudiante puede escuchar el texto. Mi hermana Manuela nunca debe de jugar tranquilo y además le tiene miedo a la oscuridad. Adicionalmente, el estudiante puede disponer de un procesador de textos como Word. O sea, como yo les dije ahora, esto es un ejemplo. Ustedes con otras herramientas pueden también hacer todas estas actividades. En este caso, este procesador de texto tiene la posibilidad de ponerle color al fondo, de utilizar un tipo de letra específico. Vamos a escribir una frase. Puedo entonces utilizar diferentes tipos de letra. En este caso ya la cambié. Puedo hacer intercambio de imagen-palabra. Si yo quiero, obviamente puedo hacer un texto. O sea, aquí la idea es que los niños hagan composición escrita, que se pueda trabajar aspectos gramaticales, sintácticos, que podamos trabajar la ortografía, la asociación imagen-palabra. También los estudiantes tienen la posibilidad de guardar o de imprimir su trabajo. Como ven, este es un entorno
que lo que busca es la integración de las 4 habilidades comunicativas y para que el estudiante pueda trabajar de una manera independiente, también obviamente con la compañía de su profesor, o pueda trabajar en grupos. Bueno, entonces vimos acá el uso de alguna herramienta en el contexto del proceso de escritura. Es importante tener en cuenta que no se trata de construir herramientas específicas para esta población, se trata de que podamos utilizar lo que tenemos a la mano en la escuela y obviamente adaptarlo a las necesidades e intereses de nuestros estudiantes. En este caso particular utilizamos Aveselandia, pero un profesor puede utilizar Word, puede utilizar un trabajo con Paint o puede hacer el proceso de escritura utilizando PowerPoint. Hay muchas posibilidades. Aquí la idea es que el estudiante pueda hacer uso de esos entornos de articulación. Para eso pues podemos utilizar el grabador pues, de sonidos del computador, no se necesitan herramientas sofisticadas que puedan también tener contacto con el proceso de la escritura y de la composición escrita y de la lectura. Entonces es simplemente un ejemplo. Obviamente los resultados de estas investigaciones son un poco más extensas, no voy a referirme a cada una de ellas, pero sí es importante que ustedes tengan claro que están dispuestas en el portal del grupo y que pueden consultarlos. Lo importante acá es ver, o sea, que a partir de una dificultad que tenían los estudiantes, nosotros convertimos en una oportunidad el uso de la tecnología para potenciar el desarrollo, en este caso, de sus habilidades comunicativas. Bueno, también hicimos más o menos hace unos 6 años otra investigación que básicamente lo que buscaba esta investigación era que mediante el diseño también de una propuesta didáctica nosotros desarrolláramos habilidades de lectura funcional en los jóvenes sordos a partir de un aspecto muy importante, su lengua de señas. Generalmente a nuestras escuelas llegan estudiantes que tienen discapacidades auditivas, en algunos casos pues con un compromiso severo en el proceso de la audición, pero la escuela los recibe y los mantiene en el aula y no desarrolla con ellos propuestas que le permitan acceder a los objetivos, al currículo que plantea la escuela. En este caso nosotros pensamos que la lengua de señas, por ser la lengua materna de los estudiantes, debe ser el punto de partida para que el estudiante pueda interactuar con la lengua escrita y que si bien posiblemente en un tiempo pues corto de esta experimentación no se lograron habilidades totales de la lectura funcional, sí empezamos a ver cómo el uso continuo y permanente de su lengua de señas en el contexto del ámbito de la escuela para acceder a la lengua escrita es una posibilidad. Voy a mostrarles un video sencillo donde evidenciamos que el uso de la tecnología acá tiene un momento específico, no es que todo el tiempo en la clase lo hagamos, o sea, particularmente en este caso necesitamos que los estudiantes utilicen su lengua materna para comunicarse. Entonces en el primer video vamos a ver unos estudiantes que están trabajando a partir de una propuesta de la profesora, están tratando de entender un concepto específico. Nosotros trabajamos con estos estudiantes básicamente un contexto de la búsqueda de empleo, del trabajo como tal y del pago que ellos pueden tener en sus lugares habituales de trabajo, porque son estudiantes que aunque van todavía a la escuela son jóvenes trabajadores y necesitan un proceso de lectura y escritura para poderse integrar a ese contexto del trabajo. En un segundo momento vamos a ver cómo se utiliza la tecnología para explicar un concepto o aclarar algunos conceptos, y en un tercer momento ya el uso de una herramienta específica que diseñamos, se llama Señas,
para que el estudiante pueda empezar a construir ese proceso de la lectura y la escritura funcional a partir de su lengua de señas. Ahí estamos viendo cómo el estudiante está explicándole a sus compañeros el significado de, inicialmente les está diciendo que hay que poner atención y les está explicando un concepto que la profesora les entregó para que discutieran. Todo a partir de la lengua de señas. Bueno, son videos cortos. Acá vamos a ver cómo la profesora interactúa con los estudiantes para identificar el sentido de una palabra, utilizando pues, el computador y el videoproyector para que todos los estudiantes puedan leer conjuntamente el texto, a partir de su lengua de señas expresar qué es lo que comprenden. Bueno, a partir de la lengua de señas, los estudiantes están tratando de expresar lo que ellos comprenden. Obviamente hay pues interacción entre los estudiantes, cada uno expresa lo que él cree que entiende y luego la profesora trata de hacer una síntesis para que ese concepto pues sea un poco más comprendido por los estudiantes. Recuerden que el objetivo de esta investigación era eso, o sea, que a partir de su lengua de señas ellos empiecen a relacionarse con la lectura y la escritura funcional o convencional. Y aquí finalmente es el trabajo individual de un estudiante, donde lo que él está haciendo es tratando de identificar las palabras asociadas a la seña, que ya obviamente la trabajó en el aula con sus compañeros y con la profesora. Entonces, como ven, el uso aquí de la tecnología tiene, primero, un significado, segundo, un objetivo, o sea, ¿para qué lo logramos? ¿Para qué ponemos al estudiante a trabajar con la tecnología? Y tercero, es la apropiación de ese estudiante de conceptos o prácticas que necesitamos que ellos pues realmente se apropien. Bueno, también hay otro proyecto, el cual no pues voy a entrar en detalle, pero también es importante pensar que no solo en la escuela tenemos estudiantes con discapacidad o con dificultades o con algunos problemas sociales, también tenemos niños y jóvenes que poseen capacidades más cualificadas que los otros, los llamados niños con talentos excepcionales. La escuela también tiene que generar propuestas interesantes para que estos estudiantes accedan a contenidos, a conceptos de una manera práctica y que además se potencien todas las habilidades que ellos tienen. En este caso, estos niños que ya pues previamente han sido evaluados tenían una dificultad particular, y era que tenían un muy buen lenguaje oral, pero en su parte de comunicación escrita, o sea, para ellos se hacía un poco más difícil a pesar de tener esas capacidades excepcionales. Entonces lo que hicimos es utilizar una herramienta que les permitía a ellos hacer una escritura hipermedial o hipertextual, quiere decir una escritura que no es en un sentido plana, o sea, donde no hay sino texto, sino una escritura que está acompañada de audios, de videos, de animaciones, de hipervínculos. ¿Para qué? Para estudiar si esos estudiantes, a partir de la posibilidad de utilizar una herramienta distinta a la del lápiz y el papel, eran capaces de construir un texto con sentido, obviamente teniendo en cuenta sus aprendizajes previos.
y lo que hicimos fue analizar todo el proceso de construcción de la lengua escrita de ellos, tratando de identificar si hay una teoría pues, de la composición escrita que dice que los escritores novatos son aquellos que simplemente dicen el conocimiento y los escritores expertos son aquellos que construyen el conocimiento, ¿cierto? Entonces nosotros a través de ese trabajo con ellos exploramos todo ese proceso y empezamos a evidenciar cómo los estudiantes, o sea, inicialmente lo que querían era transcribir literalmente lo que encontraban en internet, en las fuentes impresas, pero poco a poco fueron entendiendo el sentido de la escritura, una escritura que tiene ideas claras, que es articulada y que puede utilizar otros sistemas simbólicos. También pues ese proyecto lo encontramos en el portal. Y un último proyecto es una experiencia que realizamos de escritura a partir de la utilización de un programa de reconocimiento de voz, pero con una característica, y es que también tenemos en la escuela niños que presentan algunas dificultades de atención, niños que han sido catalogados hiperactivos, y para ellos la escritura es un proceso que exige concentración. Cuando están escribiendo de manera tradicional con el lápiz y el papel, a veces esas exigencias mecánicas de la escritura impiden que ellos se concentren en las ideas que quieren decir. Entonces hicimos una experiencia utilizando este programa de reconocimiento de voz. Igual ustedes pueden utilizar otro tipo de herramientas. Aquí lo ideal es que pues tengamos un objetivo claro para los estudiantes, y en este caso lo que nosotros queríamos era ver si ellos construían estructuras narrativas más claras, más ricas en figuras, pues más contextualizadas en términos de lo que es una narración, utilizando este programa de reconocimiento de voz. Entonces miren que la tecnología aquí también tiene un objetivo. Bueno, hay otra serie de propuestas que los invito pues a revisar, están dispuestas en el portal del grupo y creo que pueden ser enriquecidas por ustedes. Para terminar, quiero que pensemos un poco en los retos que nosotros tenemos como maestros. Tenemos que pensar, como lo dije desde el principio, que la tecnología nos tiene que servir para diseñar propuestas pedagógicas distintas, ¿sí? Que tenemos que atender a las necesidades de nuestros estudiantes, que tenemos que aprender a discriminar cuál es la tecnología, la herramienta, el programa que nos sirve y el más apropiado para enfrentar un proceso de aprendizaje con los estudiantes. También es importante que los maestros permanentemente nos estemos formando en el uso educativo de estas tecnologías. O sea, el uso no puede ser un uso simplemente técnico, sino que tenemos que pensar en qué sentido tiene en la escuela la tecnología. Finalmente, también es importante que los estudiantes comprendan el sentido también de la tecnología y la familia empiece a incorporarse en estas propuestas de manera significativa, o sea, que se comprenda que la tecnología no sirve solamente para perder el tiempo, para jugar, sino que la tecnología también es una herramienta que ayuda a aprender. Y obviamente los organismos gubernamentales, pues todos sabemos que hay que trabajar un poco más en la dotación, en la infraestructura, en los equipamientos, para que realmente esta tecnología pueda ser utilizada de manera adecuada. Finalmente, la investigación sigue siendo un eje central. Nuestro grupo piensa que la investigación es una posibilidad para crear nuevas formas de acceder a esa tecnología, y que es necesario que nosotros como maestros nos consolidemos como comunidad para que empecemos a compartir nuestras experiencias de uso de la tecnología y podamos enriquecer esas propuestas. Bueno, profes, quiero agradecerles la atención. Espero que esto no haya sido simplemente una conferencia, sino que podamos disponer de un espacio de discusión, de análisis. Estoy atenta a sus preguntas, a sus inquietudes, y me gustaría seguir trabajando
un poco con ustedes en la discusión de esta temática, incluso, ¿por qué no?, conocer las propuestas que ustedes han hecho en sus aulas de clase específicamente para la población que tienen allí, si hay alguno que haya trabajado con alguna población con discapacidad, o si trabaja con niños en situación social compleja, o niños que van intermitentemente a la escuela. O sea, estoy abierta a escuchar sus inquietudes, sus propuestas. Muchas gracias.